Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy es 27 de mayo. Estamos aquí con Oscar Rojas, CFA y amplia experiencia en portafolio management y mercados. Eh, Oscar, de nuevo te agradecemos muchísimo que estés por acá hablándonos hoy de los conceptos básicos sobre el manejo de portafolios, gestión pasiva y activa. Te agradecemos mucho que estés por aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a dar comienzo y hoy vamos a hablar justamente del tema de gestión pasiva y activa. Probablemente sea uno de los temas más candentes, ¿no? Del manejo de inversiones que pueda existir. No pretendo darles una solución completa o una respuesta a qué es mejor o qué es peor, pero sí planteo ponerle algunos elementos sobre la mesa para que ustedes tomen sus propias decisiones de inversión, ¿no? Nuevamente, como todos los videos, pues nada de esto constituye recomendaciones de inversión y de compra-venta de activos. Para eso ustedes deben de hacer un análisis personal o consultar a alguien que directamente considere su situación financiera a pleno para tomar cualquier decisión, ¿no? Dicho lo anterior, digo que me salta un poco la introducción. Trabajado en Asset Management, en Bancomer en su momento, ahora le decimos BBVA, en UBS, banca privada, Banco Suizo, Banorte también, en la banca privada. Este, Actualmente me encuentro estudiando en Alemania un MBA y terminando mi tesis de maestría con una empresa en Berlín que se dedica justamente al tema de inversiones pasivas. Sin más, lo que hemos manejado en todos estos cursos es siempre dar un contexto completo, no asumir que todos tienen toda la terminología y me parece esencial para manejar cualquier tema, ¿no? Eh, de lo más sencillo que vamos a ver, por ejemplo, es el simplemente definir el rendimiento, ¿no? ¿Qué es el rendimiento? Pues mi ganancia o pérdida de mi resultado de inversión. Y la única fórmula que vamos a ver hoy es básicamente cómo calcular ese rendimiento. Y ese rendimiento va a estar dado entre la inversión inicial, ¿no? Cuando yo empecé mi inversión, lo que vale hoy, eh, y eso voy a hacer una división, el valor actual menos entre la inversión inicial menos uno y me va a dar mi rendimiento, ¿no? Si vemos ahí el ejemplo muy sencillo, teníamos 100 pesos, invertimos, hoy tenemos 110 pesos, eso significa que ganamos el 10%, ¿no? Muy sencillo. Y luego al riesgo lo vamos a denominar como la posibilidad de perder dinero, ¿no? Me parece bastante evidente que siempre que haya posibilidad de perder dinero, pues hay un riesgo, ¿no? El otro concepto que vamos a atender el día de hoy es el de la tasa libre de riesgo, ¿no? Entender que la tasa libre de riesgo después nos va a hacer mucho más sentido cuando veamos el tema del benchmark o punto de referencia. En lo general voy a tratar de no usar anglicismos, aunque en el manejo de inversiones, pues el tema de los anglicismos está ahí. Es difícil a veces quitárselos de encima. Em, pero bueno, para entender la tasa libre de riesgo, o risk-free en inglés, vamos a pensar en aquel resultado de inversión que yo puedo obtener básicamente sin arriesgar nada, sin hacer nada, ¿no? O sea, simplemente, eh, como decía el profesor en la carrera, es el rendimiento que cualquier hijo de vecina puede obtener, ¿no? O sea, no necesito ser un gurú de las inversiones ni nada para obtener esta tasa. En México, esta lámina la presenté hace menos de un mes y era 6%, hoy ya es 5,50. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Banco de México ha estado reduciendo la tasa de referencia y esto hace que el rendimiento que los ahorradores pueden obtener por no arriesgar nada esté disminuyendo. Las razones y motivos por los cuales Banxico está haciendo eso se escapan de las explicaciones del día de hoy. Eh, pero podemos decir que esta tasa es la que podemos conseguir si ustedes tuvieran inversiones, por ejemplo, en CETES, ¿no? O en alguna especie de pagaré.
estarían viendo rendimientos más o menos del 5.50 en pesos. Y en otras geografías, como en el caso que estoy mostrando aquí de Estados Unidos y Europa, pues esa tasa de referencia va a estar muy pegada a cero o casi cero, ¿no? Y en algunos lugares podría incluso ser negativa. Em, Hay otro gran tema que para hablar de inversiones tenemos que entender 100% que es el tema de rendimiento compuesto, ¿no? Es imposible hablar de inversiones si no tenemos el tema de rendimiento compuesto y no vamos a ver ni siquiera fórmulas horribles y cosas así, es muy intuitivo, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina tenemos una cantidad inicial de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, hoy tengo 10,000 pesos. Digo, voy a invertir esos 10,000 pesos y consigo que tener un instrumento que me pague 10% al año, ¿no? Entonces, en el año 1, yo voy a tener mis 10,000 pesos y voy a generar utilidades por 1,000 pesos, ¿no? El 10% de 10,000 pesos son 1,000 pesos y mi valor final va a ser 11,000 pesos. El siguiente año voy a volver a invertir ese dinero y entonces ahora el 10% de 11,000 van a ser 1,100 pesos, entonces voy a terminar el año con 12,100 pesos y así, ¿no? Este es un solo depósito, no hay depósitos intermedios ni nada. A lo largo de 40 años, un rendimiento del 10% de 10,000 pesos se termina por convertir en 452,000, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente lo poderoso del rendimiento compuesto, de cómo puede crecer el dinero a través del tiempo. Por el otro lado, si ustedes están del lado de un crédito, por ejemplo, y ustedes deben algo, pues no se pongan en esa situación, ¿no? Sería la primera recomendación. Eh, pero si están invirtiendo, pues podemos ver que aquí hay cosas interesantes con el tiempo. Nos pueden llevar a valores interesantes, ¿no? Eh, También, por ejemplo, para entender el riesgo, ¿no? ¿A qué nos referimos con riesgo? Y dijimos, el riesgo es la posibilidad de perder dinero. Pues vamos a ponerle números, vamos a contextualizarlo, ¿no? Entonces ya vimos que 10,000 pesos nos podían llevar a ser 452,000 eh, en pesos en 40 años. Ahora vamos a ver qué pasa si en esos 40 años 2 años pierdo el 20% de mi portafolio, ¿no? Que puede ser una crisis como la que estamos viendo ahorita del coronavirus, ¿no? Entonces, de esos 40 años, aquí, por ejemplo, escogí el año 15 y el año 36. Entonces, el primer año, mis 11,000 pesos, el segundo año, 1,100 pesos, termino con 12,100 y así me sigo ganando 10%, 10%, 10%, hasta que en el año 15 pierdo 20% y luego en el año 36 vuelvo a perder otro 20%. Y solamente por esos 2 malos años, mi resultado final, en vez de ser 239,000, en vez de ser, perdón, 452,000, pues pasó a ser 239. Entonces es una diferencia enorme por 2 malos años en los que tuve pérdida, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el tiempo obviamente está de nuestro lado, pero las pérdidas son muy costosas en el largo plazo, ¿no? Unas pérdidas grandes son difíciles en el largo plazo de, digamos, de paliar y por lo tanto tendríamos que evitarlas en la mayor medida posible. Y solo para entender otro tema, el mismo tema es cómo medimos el riesgo, ¿no? Y no hace falta ver la fórmula de la desviación estándar ni cuestiones así, simplemente la podemos visualizar, ¿no? De este lado a la izquierda tengo los últimos 5 años de rendimientos diarios de Apple, una acción que probablemente todos ustedes conozcan y una empresa que todos ustedes conocen, ¿no? Y en esos rendimientos diarios, aquí se puede ver, pues, que Apple tiene un rango más o menos, no sé, entre el 2, entre el 3 y más 3%, ¿no? Y cuando vemos Tesla, pues vemos una imagen totalmente diferente, ¿no? Vemos un, un electrocardiograma un poco más agitado. Entonces, a simple vista podríamos decir, bueno, Tesla claramente es una inversión mucho más volátil que la que es Apple. ¿Cómo lo sé? Pues mira, ahí está, ¿no? Si le quiero poner números, ¿no? Porque a los financieros les encanta poner todo en números, pues diríamos que Apple tiene una desviación estándar de 28,7% y Tesla de 52,7%. Lo único que hicimos fue numéricamente corroborar lo que ya habíamos visto y entendido, que pues
Tesla efectivamente era más riesgosa que Apple, ¿no? Y ahorita vamos a ver a dónde nos está llevando todo esto. Y otra cosa de la que quisiera platicar es por qué invertimos, ¿no? Em, Finalmente, cuando nosotros invertimos, hay pues tres cuestiones a las que podemos apelar, ¿no? Una es un rendimiento, la cuestión utilitaria, ¿no? Invertimos porque queremos rendimientos. Nadie invierte porque, no sé, piense perder dinero o alguna cuestión así. Todo el mundo invierte porque espera algo a cambio, espera un beneficio utilitario, ¿no? También tiene una parte expresiva, ¿no? O sea, si yo estoy invirtiendo es porque me siento en la capacidad de hacerlo y de alguna forma estoy poniéndole un voto de confianza a la empresa o a la economía o al lugar donde lo estoy haciendo, ¿no? Estoy apartando parte de mi dinero que podría consumir hoy, que podría irme a comprar algo hoy, por ponerlo en otro lado. Y entonces eso es una cuestión expresiva, ¿no? Y por eso vemos también inversiones como las socialmente responsables o aquellos que optan por inversiones que no tienen nada que ver con armas y cosas así, ¿no? Que estoy dando un voto finalmente a través de mi dinero, ¿no? Eh, y la otra es, tiene una sensación de estabilidad y control de mi vida, ¿no? Cuando yo invierto, de alguna forma estoy mandando señales de que estoy en control y sé lo que estoy haciendo, y hay un beneficio emocional que me hace sentir bien. Entonces hay que considerar estos elementos a la hora de invertir y tenerlos bien claros, ¿no? Para hablar de inversiones activas y pasivas, es también muy importante entender el benchmark, ¿no? El benchmark es un poco como en cuestiones de física, donde decimos, bueno, todo es relativo y todo el mundo ha escuchado hablar también de este señor, ¿no? Em, Sigmund Freud, no, Sigmund Freud, no, Einstein, sorry, eh, los nombres confundidos, de Einstein. Es que creo que lo de Sigmund Freud, ahorita que me estoy acordando de hacer un paréntesis, es por una serie de Netflix que acabo de ver, que está así medio loca. Entonces traigo ahí el nombre. Bueno, eh, entonces Einstein decía que todo es relativo, ¿no? Y en las inversiones finalmente también todo es relativo, porque no importa lo que nosotros hagamos con nuestra inversión, siempre va a estar ahí la tasa libre de riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan de la tasa libre de riesgo que vimos en las primeras láminas? Si yo estoy invirtiendo en un instrumento que tiene más o menos las características de la tasa libre de riesgo, como podrían ser los CETES en México, eh, pues estoy ganando lo mismo que la tasa libre de riesgo, pero en el momento en donde mi inversión cambia, tengo acciones o tengo un fondo de inversión o tengo otra cosa, pues entonces, sin que yo lo pretenda, ya estoy comparándome con la tasa libre de riesgo, porque si me va peor que la tasa libre de riesgo, pues siempre voy a poder decir que pude haber tenido mejor ese rendimiento con riesgo cero, ¿no? Entonces, intuitivamente, dada la existencia de una tasa libre de riesgo, quiere decir que cualquier inversión que realicemos, al menos debe pretender u obtener la tasa libre de riesgo o más, ¿no? Porque si no, entonces no valdría la pena. Si es que ya la puedo yo conseguir de manera sencilla y sin riesgo, ¿no? Entonces, en México, cuando decimos que la tasa libre de riesgo está en 5.5, pues de alguna forma tendría que decirnos que cualquier inversión que está por debajo de eso o que nos ofrece pagar algo debajo de eso, tendríamos que rechazarla, ¿no? Porque ahí está la tasa libre de riesgo. Entonces, la única promesa sobre la cual vamos a a aceptar una inversión eh, en lo que sea, va a ser si esta tiene la promesa implícita de que pueda superar la tasa de riesgo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, ¿no?
el dinero bajo el colchón, ¿qué rendimiento tiene? Nada, ¿no? Ahí va a estar. ¿Qué riesgo tiene? Bueno, pues, te lo pueden robar, ¿no? Entonces, si te roban tu dinero bajo el colchón, pues, y además no tiene ningún rendimiento, pues yo diría que es bastante riesgoso en general tener dinero bajo el colchón, ¿no? La cuenta de cheques, ¿no? Eh, cualquier cuenta de cheques en México, y básicamente cualquier otro lugar, no te paga rendimientos, o te paga muy poquitos, es mejor de rendimientos ni hablamos. Ahí no hay riesgo, ¿no? Están protegidas las cuentas bancarias en México y en muchos otros lados. Y entonces el dinero no va a desaparecer, ahí va a estar, está seguro, pero pues no me paga mucho. Luego entran los pagarés bancarios, que generalmente no pagan la tasa tanto como la de CETES que deberían hacer. Em, por ejemplo, el pagaré de VA a 91 días estaba en 4.90 la última vez que lo chequé y eso fue antes que bajaran la tasa, así que seguramente pueden esperar que ahorita esté incluso debajo de eso, del 4.90 y, esa 90, y es estando 91 días de inversión. Todo esto son tasas anuales, ¿no? Y pues los CETES, esto me faltó actualizar, está en 5.50, ¿no? Y tampoco tiene riesgo, ¿no? Entonces, siempre además, si pensamos en la tasa libre de riesgo, pues no va a faltar que alguien diga, bueno, sí, la tasa de libre riesgo es muy importante, ¿no? Observarla y todo, porque ahí están los CETES pagando 5.50, pero pues también es importante ver la inflación, porque cualquier persona dirá, a mí de qué sirve ganar rendimiento, y los economistas sobre todo son los primeros en sacar ese tema, yo lo que quiero son rendimientos que generen algo por encima de la inflación. Y creo que todos al menos entendemos la inflación, o hemos vivido la inflación, y nos damos cuenta que los precios a lo largo del tiempo tienden a subir de forma generalizada, ¿no? Entonces, si mis CETES pagan el 5.50 y ahorita tengo una inflación de 3.25, pues todavía tiene una tasa real, ¿no? Como le llamamos, la diferencia entre estas dos cuestiones, eh, positiva. Pero vemos que pues el pagaré bancario ahorita a lo mejor ya está pues apenas positivo y de nosotros pues ni de qué hablar, ¿no? Entonces ya podemos ver aquí cómo sin haber hablado de acciones, sin haber hablado de fondos o ETFs o de nada sofisticado, ya estamos entrando en un juego aquí de cuestiones relativas, ¿no? Entonces, a ver, eh, ¿cuánto me paga esto? ¿Cuánto me paga el pagaré? ¿Cuánto está la tasa libre? Libre de riesgo. Ok, ¿me conviene o no? Oye, pero ¿en cuánto está la inflación? Ah, bueno, si ya le metes el tema de la inflación, entonces es otro tema. Alguien está hablando ahí de impuestos y comisiones. De impuestos no hablo mucho porque los impuestos aplican en general para todas las inversiones. Digo, no igual a todas las inversiones. Las de deuda tienen un tratamiento fiscal diferente a las acciones, pero nuevamente se escapa de lo que podemos hablar hoy. Em, pero claro, o sea, finalmente, si estuviéramos hablando de inversiones en diferentes entornos, pues hasta tendríamos que considerar la tasa impositiva de Europa, la tasa impositiva de Estados Unidos y a lo mejor la de México, ¿no? Entonces, eh, los instrumentos Ginebra mentales no pagan impuestos gubernamentales. Creo que ahí faltó un poco de texto, ahorita lo leemos, Manuel, el, si están en Ginebra, no, pues si están en Ginebra no retienen, es cierto, pero tú estás obligado a pagar. Entonces, en realidad es lo mismo. Eh, eh, los instrumentos gubernamentales no pagan impuestos. Eh, sí, sí pagan impuestos. Bueno, los gubernamentales, los instrumentos gubernamentales no es que paguen impuestos, tú pagas los impuestos, ¿no? Los debes al momento en que tú generas ganancias, ¿no? Pagas sobre la tasa real, pero nuevamente, vaya, no estar hablando de esto, pero si el CETE te paga
6% y la inflación está en el 3.25%, la diferencia de 2.75 es gravable y va a ISR tradicional, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablábamos de cuestiones relativas, ¿no? Entonces, llega el economista y el economista dice, sí, pero ¿y la inflación, no? Es que no has considerado la inflación. Y luego por ahí sale el primo listo y dice, sí, pero ya viste el tipo de cambio, ¿no? Se devaluó, se depreció 27% en los últimos 2 meses, ¿no? Digo, ahí va de regreso, pero pasó de 18 a 26, ¿no? Entonces, si además de eso vamos a medir nuestros rendimientos en dólares, eh, pues entonces ya entramos en este mundo donde, como les decía, todo es relativo, ¿no? Porque, a ver, yo gano el 6% en CETES en México, pagado en pesos, con una inflación de 3.25, que es la inflación local mexicana, pero si además todo eso de rendimiento lo mido en dólares, pues resulta que acabé con menos dólares que con los dólares que empecé, ¿no? Y entonces, en vez de ser algo positivo, terminó siendo algo negativo, ¿no? Entonces, y lo puedo medir en dólares y lo puedo medir en euros y en yenes, y entonces se hace aquí todo una sopa impresionante. Y luego va a llegar alguien a decir, sí, pero Tesla pagó el 385%, ¿no? Y fue una súper inversión. Entonces todos nos quedamos así de, bueno, pues entonces hay que meter todo a Tesla, ¿no? Y ya se acabó el webinar. Y sí, y también entraría yo probablemente ahí y diría, pues sí, pero después de ese 385% se cayó la mitad, ¿no? Y sí, ya después la regresó y creo que ahorita ya está otra vez ahí, pero eh, ahí queda el ejemplo de que ese rendimiento de 385% no viene gratis, no es libre de riesgo, ¿no? Y viene justamente con una volatilidad impresionante que hace que no sea para cualquier inversionista, ¿no? Hay que dejarlo muy claro. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, espero que haya quedado claro aquí lo que quiero decir con las finanzas y las inversiones siendo relativas. Tenemos que fijar un punto de medición, ¿no? Si no nos fijamos un punto de medición, entonces podemos caer en estas ambigüedades de tratar de comparar eh, peras con manzanas, ¿no? Una de las cosas más evidentes que espero que hayan visto de inmediato en este ejemplo que está aquí enfrente es, Tesla no tiene nada que estar haciendo aquí, ¿no? O sea, todos estos ejemplos que puse, el de abajo el colchón, la cuenta de cheques, el pagaré bancario y los CETES, son inversiones de muy corto plazo, denominadas en pesos, ¿no? Accesibles para un inversionista mexicano, eh, que se mide con una inflación X de 3.25 y que entonces en ese sentido, aunque voy a caer un poquito en quién fue Legarreta, que dijo el tipo de cambio no nos afecta porque no me acuerdo, al final sí nos afecta, ¿no? Eh, pero en este escenario al menos deberíamos estar excluyéndolo un poco, diciendo el tipo de cambio aquí no tiene nada que ver, Tesla no tiene nada que ver, ¿no? Esas son inversiones en dólares, esas son inversiones en acciones que tienen otra volatilidad y son totalmente diferentes a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, para comparar, siempre buscar que estemos comparando cosas similares que se miden en la misma moneda, ¿no? De entrada. Entonces, bueno, y con eso pasamos al tema de subclases de activos y de ahí vamos a terminar por definir lo que finalmente es las inversiones activas y pasivas, ¿no? Y después vamos a hablar de preguntas y respuestas, ¿no? Está bien que en el chat estén poniendo preguntas y respuestas. Tengo un ojo ahí más o menos viendo el chat. Algunas, si veo que son pertinentes a lo que voy diciendo, las contestaré en su momento. Y si no, las demás las pasamos al final. No pasa nada. Eh, sí me distraigo, pero así ya soy. Me distraigo muy fácil. Las subclases de activo, por ejemplo, eh, nos van a dar un poquito la pauta de cómo medirnos y cómo deberíamos de empezar a construir este entendimiento de cómo medir peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Cemex, ¿no?
nuevamente una acción como Apple, que seguramente todos ustedes conocen, una empresa que todos ustedes conocen. Y bueno, si alguien la conoce porque no es mexicano, viene de otro lugar, que también puede ser, ¿no? Pues Cemex es una empresa mexicana eh, que se dedica a la producción de cemento y lo distribuye. Bueno, no lo distribuye por todas partes del mundo porque andar paseando cemento por todo el mundo no es eficiente, pero tiene plantas por todo el mundo y tiene una presencia mundial. Llegó a ser muy, muy grande y bueno, luego no tanto. Eh, ¿Cómo podemos encontrar Cemex en el mapamundi de inversiones globales? Si nosotros decimos, a ver, Cemex es una acción, pues podríamos decir que está en el grupo de las acciones, ¿no? Entonces, así como está Cemex en el grupo de las acciones, podríamos decir que también está Apple, ¿no? Entonces, todas son acciones. Eh, pero Cemex, por ejemplo, va a estar obviamente en el grupo de acciones mexicanas, ¿no? Y Apple pues va a estar en el de acciones americanas. Pero también podemos decir que Cemex, de acuerdo a la industria en la que está, pues está dentro del grupo de materiales básicos o en el grupo de materiales para la construcción, para ser más precisos, y ahí encontraríamos a Cemex, ¿no? Junto con otras. También podemos decir que como es una empresa bien grandota, tiene una capitalización alta, ¿no? Así le decimos los financieros al tema de qué tan grande sea su valor en la bolsa. Y decimos, bueno, pues tiene una capitalización alta. Esto fluctúa obviamente con el precio de las acciones. Y decimos, pues ahí está Cemex. Y luego también podemos decir, bueno, Cemex es una acción de países, de un país emergente, como es México. Entonces, si queremos ver acciones de países emergentes, pues ahí va a estar Cemex. Si queremos ver acciones de responsabilidad social global o responsabilidad social americana, o como en inglés se le dice ESG, pues ahí estaría Cemex también, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Es porque para todas estas clases y subclases de activos que acabo de mencionar, debe de haber una manera práctica, porque a los financieros nos gusta los ser flojos, ¿no? De medirlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Con los famosísimos índices. Y esto es algo que estoy seguro que ya han escuchado, ya han visto, o al menos de refilón se han llevado, porque todas las noches sale un señor en las noticias y dice, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió no sé cuántos puntos, ¿no? Últimamente, a lo mejor nada más dice bajó muchos puntos, ¿no? Eh, el IPC es un índice de 35 empresas que justamente lo que trata de medir es el comportamiento de este cuadrito de aquí que se llama acciones mexicanas. Entonces, todos nos pusimos de acuerdo, todos los financieros del mundo nos pusimos de acuerdo, ¿no? Dijimos, a ver, ¿cómo se miden las acciones mexicanas? Y ahí dijo, pues vamos a hacer el IPC. ¿Quién dijo que iba a ser el IPC? Pues la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Eh, hay muchos índices, obviamente, ¿no? No hay un consenso, pero pues el más famoso para medir el comportamiento de las acciones mexicanas es el IPC, lo hace la Bolsa Mexicana de Valores y tiene 35 empresas, punto, ¿no? Para Estados Unidos, lo mismo con un montón de índices. Y aquí seguro se lo saben también. Está el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, ¿no? Hay ciertas cuestiones que hay que saber sobre cómo se miden estos índices, ¿no? Eh, no todos los índices se miden igual. Pero, por ejemplo, uno de los más famosos vendría siendo el S&P 500, que tiene 500 empresas y son las empresas pues, más grandotas de Estados Unidos. Ahí están las Apple, las Microsoft, Amazon, etc. Y por ejemplo, también hay índices sectoriales, donde por ejemplo van a estar del S&P 500, van a estar las empresas del sector de finanzas, donde hay 67 empresas, y ahí va a estar el Bank of America, Chase, eh, American Express, lo que ustedes me digan, ¿no? Y pues en Europa también va a haber, y aquí no hay tanto consenso, los financieros no se pusieron tan de acuerdo, hay muchísimos índices, ¿no? Eh, el más famoso probablemente sea el Eurostoxx, ¿no?
Y luego, pues cada país tendrá su índice. Alemania tiene el DAX, ¿no? Em, Inglaterra tiene el FTSE, ¿no? El FTSE 100. Y así medimos las cosas. Así es como le tomamos ¿no? el calor a las cosas en el mundo financiero. Y del lado derecho tenemos los ETFs, ¿no? Y eso también es algo que probablemente han escuchado. Y los ETFs ya es el producto que yo voy a poder comprar que trata de replicar este índice, ¿no? Entonces en México es el Nasdaq, por ejemplo. En Estados Unidos tenemos el SPY o el IBB. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia un poco la forma en cómo se construye, pero sobre todo porque vienen de empresas diferentes, ¿no? Que son los que hacen el desarrollo de estos ETFs. Eh, en México todavía hay quienes les llaman trackers, ¿no? Eh, pero creo que el término ETF de Exchange Traded Fund ya es como el de cajón, ¿no? Eh, entonces, eh, como decíamos, las subclases de activos se pueden seguir con índices y invertir a través de ETFs o fondos de inversión, ¿no? Un índice como tal, yo no puedo invertir en un índice, yo no puedo invertir en el IPC, yo no puedo invertir en el S&P 500, porque el índice solamente es un número que se calcula del comportamiento de todas estas empresas día a día. Para yo poder, digamos, tener el mismo rendimiento que ese índice, antes de la existencia de los ETFs, hubiese tenido que comprar 500 empresas americanas, ¿no? Cada una con su peso específico para poder decir, bueno, ya tengo un portafolio que se va a ver idéntico al S&P 500. Hoy, con los ETFs, solo tengo que comprar una acción del ETF y ya va a valer, digamos, por un cachito de esas 500 empresas. Bueno, digamos, así es, ¿no? Luego viene un tema donde, a lo mejor esto es un poco de otro tema, pero si vemos el rendimiento de todas estas subclases de activos a lo largo del tiempo, pues podemos ver que en general está bastante complicado atinarle a cuál va a ser el mejor y cuál va a ser el peor. Quizás aquí lo único que un ETF paga dividendos, sí, depende del ETF, depende de la legislación. Hay unos que sí y otros. Um, el, este, la clase de activo, por ejemplo, lo único que vamos a observar es que generalmente cuando le va bien al mercado, el efectivo que dice aquí abajo cash, pues es lo que peor le va. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la tasa libre de riesgo en general es una tasa muy bajita, ¿no? Y cuando al resto de los activos con riesgo, a los activos de riesgo les va bien, pues entonces al efectivo pues nadie lo quiere y ahí está hasta abajo, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, resulta que el efectivo, como en el 2001, 2002, en la crisis del 2008, y bueno, aquí no está el 20, pero seguramente el efectivo tampoco le ha ido mal este año, pues resulta que lo mejor hubiese sido estar siempre todo en efectivo y eso le hubiera ido mejor que cualquier otra inversión, ¿no? Pero el mensaje aquí es muy difícil saberlo. O sea, vean toda esta dispersión, ¿no? Y ahora sí, llegamos a lo que vinieron. ¿Qué es una estrategia activa versus una estrategia pasiva, ¿no? Entonces, una estrategia activa va a agarrar estos índices, va a agarrar el S&P 500 o el IPC y va a decir, yo voy a generar un rendimiento superior a ese índice. Y a partir de ahora le va a llamar un benchmark o punto de referencia, ¿no? Entonces, mi benchmark es mi límite a vencer, ¿no? Mi enemigo. Si yo estoy manejando dinero para un fondo de inversión y estoy ahí sentado en mi torre Vancomer, ¿no? Lo que tengo enfrente es un benchmark. Si yo no le gano el benchmark, pues no estoy justificando de alguna forma
mi razón de ser, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de las razones y cosas así, para ver que para todo esto hay muchos matices, ¿no? Entonces, ¿por qué de entrada alguien pretendería que puede ganarle al índice, ¿no? Porque quedamos que el índice es el rendimiento de todo este grupo de acciones, ¿no? Por dos cuestiones, ¿no? Primero es porque asume que los precios futuros pueden ser conocidos a través del análisis de precios históricos. Para los que estuvieron la semana pasada, esto es lo que vimos como análisis técnico, ¿no? Quiere decir que yo veo las grafiquitas y digo, pues va para allá, y entonces si yo me hago esa creencia, puedo tener un rendimiento superior al benchmark. Y la otra es porque hago un análisis fundamental y entonces creo que hay un valor intrínseco, ¿no? Un valor que tienen las acciones que no es el mismo del precio de hoy y que mientras este difiera de alguna forma por mi análisis fundamental, que no tiene otra cosa que ver con estar analizando los flujos de efectivo, el balance de la empresa, y llego a un valor fundamental, entonces puedo decir, bueno, pues hoy vale 30, pero yo creo que esta empresa va a valer 50 porque todos los flujos y el crecimiento y todas estas cuestiones, entonces hay un diferencial ahí importante y hoy la voy a comprar, ¿no? Ese es esa es la estrategia activa, ¿no? Y una estrategia pasiva no va a tratar de replicar, pero no va a tratar de vencer el benchmark, y en cambio va a tratar de replicar el rendimiento del benchmark. Su única misión es obtener lo mismo que el benchmark, ¿no? Entonces, aquí ya hay un par de cuestiones. En cuanto al tema pasivo, es básicamente imposible tener el mismo rendimiento que el índice, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de tener el mismo rendimiento del índice, incurro en costos por comprar y vender estas acciones, ¿no? Entonces, tengo que rebalancear, tengo que mantener los pesos específicos, y eso hace que, incluso los impuestos que alguien mencionaba por aquí, eso hace que en realidad yo no vaya a tener el mismo rendimiento que el benchmark. Y si además estoy haciendo esta inversión a través de un ETF, pues la gente que tiene el ETF también quiere mandar a sus hijos al TEC de Monterrey, entonces cobra algo por hacer eso y por lo tanto no tiene un, un rendimiento igualito al del INE, ¿no? Por el otro lado, el gestor de un fondo de inversiones, por ejemplo, dado que su misión es tener un rendimiento superior al benchmark, también se espera que su pago por generar este rendimiento en exceso sea mayor, ¿no? Y sea mayor me refiero a lo que tendría un ETF, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, el, el, el rendimiento activo o una inversión activa va a pretender no solamente de generar un rendimiento por encima del benchmark, pero también por encima de las comisiones y costos que tiene generar esa estrategia, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo los precios y mis grafiquitas y estoy comprando y vendiendo acciones, eso tiene un costo, estar comprando y vendiendo acciones. Si ese costo solo se va a justificar si mis decisiones de inversión son suficientes para regresar los costos y además generar rendimientos por encima del benchmark. Y acá la noticia es que lamentablemente en los últimos, por ejemplo, 10 años, aquí esta nota de CNBC en Estados Unidos, dice que de los últimos 10 años, el 85% de los fondos de alta capitalización no le han podido ganar al S&P 500, y después de casi 15 años, el número es casi del 92%. Entonces, eso es una estadística algo brutal, ¿no? Claro que aquí el contraargumento sería, pues, hay que buscar ese 8% de los fondos que sí le ha ganado en los últimos 15 años al S&P 500, porque deben de tener un rendimiento
espectacular, ¿no? Porque en 15 años el S&P 500 ha pagado muy bien. No tengo el dato preciso, pero me imagino que es muy buen rendimiento. Y si hay un 8% de fondos que le ha ganado, pues a mí me gustaría conocer cuáles son. El problema que también espero que sea evidente es que va a ser muy difícil dar con ese 8%. Probablemente nos vamos a topar más con uno del 92%, ¿no? Por lo tanto, hemos visto en general en el mundo de finanzas una migración bastante importante de fondos, y me refiero a dinero de la gente, que ha pasado de estrategias activas a estrategias pasivas. Primero porque las estrategias pasivas, al usar ETFs, son más baratas. Y dos, porque además no corro el riesgo de que termine por abajo del benchmark, ¿no? O que termine significativamente abajo del benchmark. Eso no quiere decir que no exista gente allá afuera, ¿no? Como bien lo dice aquí el dato, y podemos hablar horas y horas, gente que constantemente logre tener rendimientos por encima del benchmark. Eso de alguna forma es, eh, yo no le llamaría anecdótico, porque mientras más pasa el tiempo y más estas personas sigan alejándose de este benchmark, entonces la evidencia queda clara de que, pues sí, a lo mejor hay gente que tiene esta capacidad de generar rendimientos por encima del índice, pero también hay que ver muchas veces que cuando hablamos de inversiones, estemos comparándonos con el benchmark adecuado, ¿no? Entonces, si nos regresamos al ejemplo de Tesla, si yo tengo un portafolio donde voy a tener Tesla y Apple y un montón de acciones americanas, pues no le voy a poner de benchmark al IPC, ¿no? Y no porque yo vaya a decir le voy a ganar o le voy a perder, no lo sé, pero depende de un montón de cosas más como el tipo de cambio, la tasa de interés de cada país, etcétera, etcétera, ¿no? Que no sería justo medir el tipo de riesgo que yo estoy asumiendo con estas acciones, perdón, con estas acciones, eh, si voy a ponerle un índice como el S&P, ¿no? Entonces, hay que poner también benchmarks que tengan que ver con el tipo de inversiones que estoy realizando, ¿no? Con eso termino y, bueno, fueron 12 minutos, no tantos como quería, pero 12 minutos para preguntas y respuestas. Espero que haya quedado claro de dónde viene esta idea de cómo medimos en las finanzas el tema de inversiones, desde cómo medimos el rendimiento a cómo agrupamos los productos financieros que hay y cómo una vez que agrupamos esos productos financieros y los llevamos a lo que conocemos como índices, entonces siempre va a estar la disyuntiva entre si invertir en algo que me prometa generar un rendimiento por encima de este índice o invertir en algo que al menos trate de replicar. En general no hay una respuesta precisa. En general los números a mí me hacen pensar que es mejor una estrategia pasiva de largo plazo que no esté comprando y vendiendo, que no haga tanta operación, pero también está ahí ese 8%, ¿no? Que a lo mejor en los últimos 15 años le ha ganado el índice, pues que debe tener muy buenos rendimientos, ¿no? La pregunta es si yo como inversionista independiente voy a tener la capacidad de encontrar a esos fondos y de seleccionar los buenos, ¿no? Y que este tino que han tenido para tener rendimientos buenos durante los últimos 15 años pueda seguir por los siguientes 15, ¿no? Que es lo que a mí me importa si estoy empezando a invertir hoy, no lo que hicieron en los últimos 15 años, ¿no? Con eso termino y dejamos espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Oscar. Muy informativa la sesión. Como has visto, hay varias preguntas. ¿Quieres tomarlas tú?
las vamos Sí, filtrando. a ver, vamos a ver cuáles son las principales tasas de referencias internacionales. Pues internacionalmente hablando, en Europa vendría siendo la tasa LIBOR, ¿no? Mm, que es como una especie de como la TIE mexicana, pero a nivel de bancos europeos. Eh, en Estados Unidos, pues está obviamente la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Que a lo mejor es probablemente la más seguida. Mm, y pues con esas, ¿no? Luego decía Oscar Rojas, ¿tú en qué y cómo recomiendas invertir? Pues como lo decía al principio, yo no doy recomendaciones de inversión. Cada quien tiene que evaluar sus riesgos y acercarse a alguien que haga un estudio completo de sus finanzas, ¿no? ¿Un ETF paga dividendos? Sí, un ETF, depende de la legislación donde esté, puede pagar o no dividendos. En México, si no mal me equivoco, el Nasdaq sí paga dividendos. Ese es todo un tema, vamos, para los contadores en la sesión ya sabrán que pues, cada vez que se paga un dividendo, entonces ese dividendo tiene que pagar impuestos. En cambio, si el ETF se guarda el dividendo y lo reinvierte, no paga impuestos. Y entonces a lo largo del tiempo resulta mejor. IBEX 35, no sé cuál es la pregunta, pero el IBEX 35 es el índice pues, más famoso de España. Gracias por el curso. ¿Hay forma de evaluar un ETF así como el NAV de una fibra? Am, eh, sí, pero no sé públicamente cómo. Los ETFs tienen finalmente las canastas de creación. No hablamos nada de cómo, así que cómo nacen los ETFs, ¿no? Cómo se hacen y todo. En general, yo diría que no es un tema de mayor importancia si estás tratando con un ETF con buen volumen. El precio va a ser un buen reflejo de lo que está detrás. Ajá. No sé si hay otra pregunta y si no, pues también con eso concluiríamos. Ah, sí, yo tenía una petición especial para los que quieran salir en redes sociales y quieran activar su cámara y den su anuencia de hacerlo, pues tomar una foto. Perdón, ya sé que esto era algo muy popular hace algunos tiempos, yo ya todo el mundo está harto de hacer esto, pero pues si les parece, vamos a hacer una fotito aquí rápido en lo que vemos si hubiera más preguntas. Eso, perfecto, ya veo que hay algunas personas que están conectando. Muchas gracias. Tenemos 71 participantes el día de hoy. Eso, sin miedo al éxito, venga. Ok, ahí ya estamos. Sonrían. Y listo. Perfecto, muchas gracias. Si hubiera preguntas, contestamos y si no, damos por terminado, Juanjo. No sé si ves por ahí. Aquí estoy. No salí en la foto, Oscar. Discúlpame. No estoy no me puse guapo para la foto. Dejémoslo así. No, te agradezco mucho, Oscar. La medida de riesgo, perdón, la medida de riesgo más importante para ti. Pues mira, aquí el experto en riesgos es Juan José. Eh, probablemente, no sé, Juan, tú dirías que el valor en riesgo, el VAR, ¿no?
como No, mentor. no, dependiendo de la estrategia, Sí. porque en una estrategia de gestión donde seguimos un benchmark, para mí la mejor medida es Information Ratio, pero es una medida medio performance combinado con riesgos, pero sería el tracking error eh, para mí. ¿Por qué? Porque te da un riesgo relativo. Y cuando estamos siguiendo un benchmark, nos tenemos que enfocar mucho en el riesgo relativo, porque el riesgo absoluto en teoría no nos importa, porque nuestro performance queremos estar de acuerdo a ese riesgo, ¿no? En uno de retorno absoluto, es decir, donde no tengamos algún benchmark, probablemente sea el valor en riesgo, eh, pero el valor en riesgo con un modelo donde hay diferentes modelos, pero es el valor en riesgo nos da una buena métrica. Aquí Juanjo se saltó como 3 niveles de webinars en una sola respuesta. No, ya dimos el webinar de tracking error, de information ratio, de Bueno, value pero at risk solo volatilidad. solo para ponerle un poco de contexto, si ustedes compran un ETF, ¿no? El que sea, el riesgo de que ese ETF no replique el índice que se supone que va a replicar, ¿no? O sea, el riesgo de que el Nasdaq no replique el IPC es bajísimo, ¿no? Es bajísimo. Eh, pero probablemente ahí, Juanjo, el tema está en que si tú quieres replicar un índice de forma tradicional, ¿no? Y vas y abres tu cuenta y compras tus 35 acciones del IPC, tienes un riesgo de seguimiento de que pues, si no lo haces precisamente como está en los pesos que tiene el IPC, pues vas a tener un riesgo de seguimiento, ¿no? Que se le dice en inglés tracking error, y pues es el riesgo de despegarte de ese índice, ¿no? Y pues una vez que te despegas ya es muy difícil regresar ahí, ¿no? Pero en los ETFs eso no le llamaría un grado, ¿no? Creo que el mayor riesgo, Los el ETFs, mayor riesgo sería no saber en qué estás invirtiendo. Con ese yo me quedo. El mayor riesgo el día de hoy es no saber en qué estás invirtiendo. Como aquel que compró petróleo porque ya estaba muy cerca de cero el precio, dijo, bueno, pues de cero no puede pasar, ¿no? O sea, este es el trade de mi vida. Y en la noche le hablaron, le decían, oye, usted debe 9 millones de dólares. Entonces, creo que el mayor riesgo es no entender lo que estamos comprando. Cuando alguien viene y nos dice, no, que el Forex y que esto y que aquello, momentos, ¿no? Tengo que entender el apalancamiento y muchas otras cuestiones, ¿no? Antes de poder yo tomar una decisión. Eso es general, ¿no? ¿Qué opinas del Jung? No sé qué es el Jung. ¿Cómo evitar el spread que suelen tener algunos ETFs al invertir a través del SIC? Híjole, esa es una pregunta complicada. Em, Como ustedes saben, en México existe el Sistema Internacional de Cotizaciones que te permite comprar acciones americanas desde la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que suele suceder es que luego no hay tanta liquidez y como menciona Salvador, hay un spread que es el diferencial entre el precio de compra-venta. Eh, lo mejor es, para evitarlo, que tu orden sea de buen tamaño, que puedas manejar tu orden directamente a la mesa donde estás operando para que te la puedan hacer ellos directamente, pero muy pocos inversionistas tienen ese lujo, ¿no? Ese privilegio. Entonces, calcular tu precio de cómo lo ves en Estados Unidos con el tipo de cambio y ponerte a la mitad del spread y esperarte ahí un poquito. No hay una solución fácil. Llegamos a la conclusión de que en última instancia la inversión es controlada por el humano, es decir, por la información que el inversor tiene, lo que hará que la inversión sea buena o mala.
Así que hay que investigar y quebrarse la cabeza. Bueno, sí, hay que investigar, sí. Quebrarse la cabeza, pues, no tanto, ¿no? Si nos estamos quedando la cabeza, pues al menos que estés em, tratando de poner tu propio fondo de inversión, no creo que haya que quebrarse la cabeza, creo que hay que usar simple sentido común. ¿Algún ETF prometedor del mercado chino? No sé, prometedor no sé, es nuevamente, o sea, cuando viene el adjetivo bueno, malo, prometedor, buena inversión, no soy quien para decir eso. Eh, si no mal recuerdo, BVA tenía un ETF del mercado chino, pero no sé qué tan activo esté ahorita. Era no sé, pero en tiempos de Chinatrack. el Chinatrack, en tiempos de Juan y yo trabajando en BVA, se hizo el lanzamiento de ese ETF, el Chinatrack, correcto. Bueno, pues Te sin agradezco más, muchísimo. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación ahora. Les recuerdo que inmediatamente viene el webinar de vehículos de inversión. Vamos a hacer una comparación de lo que está en el mercado y bueno, les agradecemos mucho. No se vayan, aquí seguimos. Gracias, perfecto. Oscar. Muchas Hasta gracias por luego. tu aportación. Que estés muy bien. Hasta luego.